iniciar nuestro primer análisis del año en este día 15 de enero del año 2014. Una felicitación de inicio de año para todo nuestro auditorio y entramos en los temas del análisis. Yo quisiera, en primer lugar, hacer una referencia a un fenómeno que está creciendo en el marco internacional, que es el de las manifestaciones de línea radical, que en el mes de diciembre comenzaron a percibirse de manera más importante en Hamburgo, en Alemania, y que reclamaban una reforma político-social que claramente está visualizada, está pensada dentro del marco del anarquismo. Esto me llamó mucho la atención porque en el encuentro que tuvieron los anarquistas a final del año en la Ciudad de México, hubo presencia de personas que vinieron desde Europa, no solamente de los conferenciantes, porque cuando menos 2 de los conferenciantes venían de Europa, sino porque también venían algunos de los representantes de grupos anarquistas europeos que hicieron referencia precisamente a estas manifestaciones de Alemania como uno de los signos de la creciente impopularidad del modelo económico neoliberal y el reclamo que están planteando los grupos anarquistas en el sentido de reducir de manera importante los proyectos de expansión internacional, es decir, la industria que exporta, para darle preferencia a una visión ubicada mucho más en lo local y con una percepción de la importancia de la agricultura por encima de la industria, sobre todo en los países en donde los montos de las inversiones en lo industrial están llegando a números verdaderamente impresionantes. Hay en el fondo de esta demostración que se hizo el 21 de diciembre en Hamburgo, hay sobre todo un cuestionamiento a China señalando que una extensión territorial tan grande como es China y una población que es la más numerosa del mundo, empujada hacia la industrialización, generará tal cantidad de polución en el ambiente que las consecuencias van a ser de pronóstico reservado antes de que termine el siglo XXI. Al mismo tiempo, los manifestantes en Hamburgo estuvieron criticando el papel de Alemania como promotor de la unidad de los países europeos, la Unión Europea, y desde luego descalificaron totalmente a Angela Merkel por estar siendo, digamos, el eje del proyecto de la Comunidad Europea. El número de organismos participantes en Hamburgo habla de la
extensión tan importante que tienen estos grupos en el territorio alemán, no solamente en el puerto de Hamburgo, sino en varios otros lugares. Y los manifestantes protestaron por el modelo neoliberal económico que se está defendiendo en la Comunidad Europea, pero protestaron también por la política anti-inmigrante que se está presentando en Alemania y en otros países, y señalaron que las grandes movilizaciones que se están dando de sur a norte en el caso de Europa, en lugar de provocar medidas de rechazo a los inmigrantes, deberían provocar medidas de acercamiento, de darles la bienvenida y de no caer en el juego de pedir la inmediata deportación de los inmigrantes, que es lo que están haciendo en este momento los países que están sintiendo más intensa esta penetración. El incidente de Hamburgo, aunque el número de participantes fue muy significativo, mucha gente, y la mayoría jóvenes eran los que estaban protestando, con una tónica muy agresiva, con un discurso muy fuerte, encabezados fundamentalmente por los grupos del Rote Front, que es el grupo de línea comunista que estaba sirviendo de portavoz a estos organismos. Incorporaron también, y es muy curioso, ¿no? Yo creo que todos sabemos que el movimiento verde ecologista, es uno de los movimientos en Alemania especialmente fuertes, y es una expresión digamos, de una izquierda razonable que tiene argumentos en defensa de estos, del medio ambiente, que se descuida con tanta facilidad. Pues aquí apareció un movimiento que se llama Rotaflore, que es el equivalente del movimiento verde, nada más que rojo, y con una visión de acción mucho más extremista y radical, que está proponiendo, en primerísimo lugar, que las sanciones en contra de los que están, por ejemplo, desarrollando experimentos con transgénicos, no se queden en medidas de tipo jurídico, sino que se proceda físicamente contra esta gente, que se destruyan los sembrados, es decir, crear una actitud de rechazo físico tan intenso que finalmente no haya quien se atreva a salir adelante con estas acciones. El movimiento de Hamburgo parecería, digamos, como una especie de hecho aislado, pero la presencia de grupos de otros países en donde hay fenómenos semejantes hace ver que se está provocando, cuando menos de manera visible, un acercamiento entre los diferentes organismos de línea radical, en donde los anarquistas y los comunistas están en una cercanía que llama la atención, porque desde que yo me acuerde, desde la Comuna de París para acá, y estamos hablando de casi 200 años,
el problema entre anarquistas y comunistas ha sido un problema muy serio. Ahora se han encontrado en estas manifestaciones y por lo menos hasta el momento parecen ir en la misma línea. Y planteaba esta reunión porque sin duda las manifestaciones de tipo popular y muy intensas en su expresión que se han dado en Francia, que se han dado en Italia, que se han dado en España y ahora en Alemania, pues nos hablan de un clima de intranquilidad, sobre todo de un clima de insatisfacción en lo que se refiere particularmente a los modelos económicos. Analistas alemanes comentan que este tipo de declaraciones, este tipo de opiniones, está sustentado mucho más sobre prejuicios que sobre conocimiento del funcionamiento de la economía. Y algunos de los analistas alemanes, hay una mesa de análisis alemana que es muy interesante porque en ella se reúnen personas que tienen puntos de vista políticos distintos. Unos son simpatizantes de la democracia cristiana, otros son simpatizantes del socialismo democrático, otros son simpatizantes de los movimientos ciudadanos, y oírlos conversar sobre temas como este ilustra mucho, en primer lugar porque son personas que conocen muy de cerca lo que está sucediendo en estos lugares, y en segundo lugar porque hay criterios de análisis muy objetivos. No se dejan llevar por sus etiquetas políticas, sino tienen una percepción de lo que ocurre que ayuda a entender. Y todos ellos coinciden en que el dato que pudiera resultar sobresaliente del 2013 es el desacuerdo, el desencanto, la inconformidad de sectores juveniles respecto de las expectativas de trabajo y las expectativas de desarrollo que se les presentan. Esto particularmente localizado en las protestas españolas. O sea, en España los jóvenes están protestando porque sienten que las plazas de trabajo son muy pocas para el número de estudiantes que se han graduado y que quieren incursionar, pero al mismo tiempo son conscientes de que en otros lugares, Grecia, Italia, Irlanda, Portugal, en donde han habido manifestaciones, hay ahí mucho más una visión ideologizada que una reflexión seria de la problemática. De todo esto, en mi opinión particular, lo que me parece que no podemos ignorar está en el hecho de que el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil del 68, que de alguna manera reflejaba algunas de estas manifestaciones de desacuerdo, de insatisfacción, de inseguridad de los jóvenes, no nació en el mayo de 1968 en Francia, como de alguna manera se ha construido el mito. El movimiento estudiantil europeo del año de 1968 se gestó en el movimiento estudiantil alemán de 1967. Alemania jugó un papel clave no solamente
en los temas que finalmente se volvieron generalizados y confrontaron a los jóvenes con la sociedad, no solamente en ese sentido, sino los alemanes, a los cuales uno pudiera imaginar así como muy fríos y muy tranquilos, en unas manifestaciones sumamente agresivas y muy convencidas de el uso de los recursos de la retórica revolucionaria, pues los alemanes acabaron finalmente creando una confrontación con la policía alemana de efectos monumentales, de tal forma que el conflicto estudiantil alemán del 67 no solamente creó el ambiente, sino el movimiento estudiantil del 67 creó los líderes del movimiento del 68, Daniel Cohn-Bendit, Rudi Dutschke, Fritz Teufel, salieron de Alemania y fueron a dar a Francia y estuvieron en el liderazgo del movimiento francés. Por lo que la presentación de estos grupos que ahora se unieron en Hamburgo me parece que no puede considerarse meramente como un hecho aislado, sino como algo que está reflejando el descontento de sectores importantes de la sociedad en diversos lugares. Creo que todos habremos visto durante el mes de diciembre y lo que va de enero la problemática de los grupos de protesta en Egipto, en donde parece que finalmente la dictadura militar acaba por sentarse en la silla presidencial y todas las medidas que desde el mundo externo se pretendieron hacer se han nulificado cuando los resultados de los militares pues parecen haber pacificado de manera importante este territorio. Pero bueno, esto está ocurriendo en Europa, esto está ocurriendo lejos y yo creo que podríamos preguntarnos si nos está afectando de alguna manera o solo es una especie de telón de fondo en el que nos estamos moviendo. Me parece que para entrarle a este tema de las interrelaciones habría que destacar el mecanismo que se está generando en el orden económico a nivel de nuestro continente y que está impulsado por los diferentes centros de desarrollo económico mundial. Lo que podemos apreciar en este final del año 2013 y principios del año 2014 es el surgimiento en América del Sur, en América Latina, de dos grandes bloques, que ya no son el bloque andino y el bloque del Cono Sur, que son los bloques tradicionales, sino que ahora nos estamos encontrando con dos bloques que están sumando a países que estaban en áreas que antes geográfica y geopolíticamente estaban diferenciadas y que ahora se están uniendo por coincidir más con el proyecto de orden geopolítico que se está proponiendo desde dos ángulos distintos. Primero, estamos viendo la consolidación del que pudiéramos ubicar como desarrollando el proyecto de el Pacífico Sur, y están liderados por Brasil, que curiosamente no tiene costas en el Pacífico, pero está negociando una alianza muy importante con el Perú. Y en esta alianza, sin duda, se planteará para los ecuatorianos
la duda, se suman al proyecto del Pacífico Sur, ellos sí tienen litorales en el Pacífico Sur, o se sumergen en la otra visión. Eso está por verse, pero la alianza Perú-Brasil se ha dado, y en este grupo que está surgiendo del proyecto del Pacífico Sur vemos a Perú, vemos a Chile, vemos al Paraguay, vemos a Uruguay, que son los que están diciendo en este mismo momento que van a jugar detrás del líder que es Brasil. El otro proyecto es el proyecto bolivariano, el proyecto que en su momento dirigió el geopolítico Ceresole, que es realmente el gran teórico de esta noción, de esta visión, y este proyecto ha sufrido un cambio significativo. Muerto Hugo Chávez, todos los analistas coinciden en que se está desideologizando y está tratando de incursionar en una vía de un proyecto económico que intenta rescatar los principios del viejo nacionalismo sudamericano. Y el eje de este proyecto originalmente era el territorio y el gobierno de Venezuela, pero ahora se está desplazando a Bolivia, en donde los bolivianos que han descubierto grandes yacimientos de gas que les dan enormes posibilidades de crecimiento, desarrollo, si saben manejarlo bien, pues están jalando detrás de ellos a la figura de los venezolanos, y claro, ahí se está, dicen los analistas, se está creando un jaloneo porque está como a punto de producirse un desprendimiento del bloque de los bolivarianos, que sería el de los bolivianos, que tomarían el mando de la proximidad con el Pacífico a través posiblemente de una alianza con los ecuatorianos, mientras Venezuela estaría haciendo una alianza principalmente con los países centroamericanos y con Cuba, tratando de darle una importancia a lo que en su momento parecía el gran bloque unitario que iba a rescatar estos países. Los analistas que están revisando este tema dicen que uno de los puntos más destacados de diferencia entre los dos es que mientras los que se están alineando detrás de Brasil tienen puesta la mira en el crecimiento económico, es decir, en cómo desarrollarse, cómo competir en los mercados internacionales, los que están metidos en estos dos bloques de los bolivarianos de Venezuela y los bolivarianos de Bolivia están mucho más interesados en afectar a los norteamericanos, es decir, en ser un elemento que impida que Estados Unidos se convierta en la gran potencia nuevamente para el siglo XXI. Y los analistas piensan que esta perspectiva de hacer una economía en contra de, independientemente de que aquí sea contra Estados Unidos, es una equivocación, porque las economías deben ser economías a favor de. Si la economía no está a favor del crecimiento, del desarrollo, de la exportación, de lo que desde el punto de vista económico naturalmente aparece como una meta, pues entonces la economía pierde su sentido.
y los resultados son normalmente malos. En este proceso, México ahora en este mes de diciembre ha ratificado su vinculación al Pacífico Sur, y eso habla de que el modelo de la economía internacional comienza finalmente a jalar en este sentido. Y curiosamente, en el momento en el que se firman los acuerdos del Pacífico Sur, vuelve a aparecer el zapatismo. ¿Se acuerdan que hace 20 años ellos hicieron el alzamiento en contra del acuerdo del Tratado de Libre Comercio? Y ahora resulta que están recuperando, dicen ellos, esta bandera a nombre de los indígenas. Y se puede percibir en este sentido una transformación del escenario político nacional, porque entre el 1 de diciembre y el 15 de enero, estamos hablando de un periodo de mes y medio, las posiciones de los diferentes grupos han comenzado a radicalizarse, como si de repente alguien que entiende de estrategia hubiera llegado a la conclusión de que se tienen que alinear las fuerzas porque aquí se va a dar una batalla que va a ser decisiva. Cuando el Partido de la Revolución Democrática, cuando el grupo Morena, cuando los grupos de la izquierda radical en el mes de diciembre perciben que se comienzan a producir toda una serie de cambios, se produce de parte de algunos de los militantes del PRD el intento de crear una alianza. Y entonces el 10 de enero de este año hay una nota que dice que Marcelo Ebrard inaugura el año con la propuesta de unificar a las izquierdas para las elecciones 2015 y 2018, porque divididos, dijo Marcelo, no hay posibilidades de triunfo frente al PRI. En su llamado dejó varios cabos sueltos que ojalá en otra oportunidad aclare. Y entonces el analista pregunta, ¿van a invitar al sonriente y desprestigiado Alberto Anaya? ¿Llamarán a una consulta popular a ver si la gente está de acuerdo con la función o se irán por la libre? Porque es muy curioso. La izquierda reclama al gobierno que el gobierno no le consulta a la gente, dicen, pero la izquierda no le consulta a la gente, los forma y les dice quiénes están de acuerdo, y entonces en la plaza pública se levantan muchas manos y entonces dicen, por mayoría, ¿no? Y digo, ese tipo de situaciones, no cabe duda que está creando estos comentarios sarcásticos. Dice, los que renuncien al PRI para irse con el PRD, PT o Morena, ¿serán considerados ya de izquierda? Porque con estas movilizaciones que se están dando al interior de los partidos, lo que realmente está ocurriendo es que nadie sabe de qué lado está el que se movió. Ya habíamos comentado en algún momento que en el Perú se ha tenido que hacer una reforma a las leyes electorales, precisamente cancelando estos viajes electorales de un partido a otro. En el último proceso electoral en el Perú hubo un diputado que cambió 5 veces en el año de partido. Entonces, alguien así
en primer lugar, a quién representa y en segundo lugar, qué representa. O sea, ¿qué es? Es representante de 5 diferentes grupos de electores o ni siquiera es capaz de representar a algún grupo porque su propia indefinición le lleva a este tipo de situaciones. El proceso que en el Perú ha sido identificado como trapecismo político, está ya clasificado dentro del Código Electoral y el candidato solamente si va a cambiar de partido puede hacer un cambio durante todo el proceso político, un cambio, sí lo va a hacer. Y los que hacen un cambio no pueden hacer otro cambio hasta que no pase el proceso electoral que viene. Entonces, esto ha obligado a los políticos a ser un poco más sensatos en sus actuaciones, porque no solamente se quedan amarrados al cambio que hicieron, sino que hasta la próxima elección siguen amarrados al cambio. Y solo cuando termine la próxima elección, si quieren, pueden volverse a mover y les va a volver a pasar lo mismo. Cuando lleguen al otro lugar se van a encontrar con que ahí se tienen que quedar durante todo el proceso y cuando acabe hasta el próximo se pueden mover. Entonces me parece que es una medida inteligente que no coarta la libertad de las personas, porque no están limitando, pero sí están reglamentando para que aquello no acabe en esto que es auténticamente un circo de alguien que en un año hace 5 cambios de partido, porque uno de los temas claves que se está debatiendo hoy en la política es la participación de los ciudadanos y la participación de la ciudadanía a través de la representación está fuertemente cuestionada. Yo me pregunto, una persona que brincó de un partido a otro y de este a otro y de este a otro y sigue siendo diputado, la pregunta es ¿por qué sigue siendo diputado? La lógica me diría a mí que perdería la diputación en el momento en que se fuera a otro partido. Automáticamente perdería la diputación. ¿Por qué? Porque la teoría política de la democracia dice que los diputados son representantes de grupos específicos de electores que son los que les han dado el aval cuando ya sea que la sociedad le retira su apoyo o la persona lo rechaza, pues en ese momento pierde su calidad de diputado. Y me parece que una buena parte de los problemas que estamos teniendo es que no estamos respetando el verdadero sentido de la democracia en la representación. Y al no haber ese reconocimiento, pues entonces se permiten estas aventuras que a lo mejor resultan muy sabrosas para los comentarios, pero que hablan muy mal de la madurez política de las personas, porque nos alejan del modelo de la democracia representativa. El analista pregunta si la CENTE y sus cuadros maoístas estarán invitados a la cena a la que convoca Marcelo Ebrard. Y esto no cabe duda que resulta interesante porque convocar a la izquierda en este momento tiene toda una serie de riesgos entre los que pudieran acercarse a decir que quieren sumarse. Y dice, aunque López Obrador y sus cercanos los han llamado traidores y vendepatrias, ¿se tragarán esos sapos y de cualquier modo los buscarán? En esa fusión, ¿quién va a ser el fogonero? ¿El propio Marcelo? ¿Alguno de los chuchos? ¿Le dejarán el balón a López Obrador? ¿Será el ingeniero Cárdenas? ¿En dónde encaja Noroña en todo esto?
si alguna de las 20 tribus perredistas no se quiere juntar con la chusma de otra tribu, ¿el plan sigue adelante? Entonces, ¿el candidato presidencial de las izquierdas en el 2018 será quién? Y precisamente he estado comentando los últimos días la problemática que la izquierda se está generando a sí misma con este tipo de situaciones de violencia en el que los políticos de la izquierda, que son más demócratas que revolucionarios, se están preguntando si los políticos que son más revolucionarios que democráticos los van a apoyar, y los políticos de la línea revolucionaria se preguntan si vale la pena en este momento apoyar a los demócratas y no comenzar a abrir otra vez las puertas de la calle. Y todo esto nos lleva a los fenómenos que a partir del 1 de enero han comenzado a producirse en la política de este país. Decíamos primero la irrupción del ejército zapatista, que hace referencia a que es el movimiento a partir del cual se ha intentado resolver la problemática de los indígenas. La problemática de los indígenas no se ha resuelto en la zona que maneja el grupo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Precisamente ahora que volvieron a aparecer, algunos de los columnistas que tienen más experiencia y tienen más información han presentado en números qué está ocurriendo en la zona dominada por el zapatismo. Y en la zona dominada por el zapatismo, la miseria ha aumentado, no se han resuelto muchos de los problemas que el zapatismo teóricamente había dicho que iba a resolver. Y por otro lado, los dos gobiernos panistas, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, llevaron a cabo una fuerte inversión en este territorio y pusieron a trabajar en el área de los indígenas. Yo creo que una de las personas que dentro del Partido Acción Nacional tiene más méritos y tiene incluso más reconocimiento, que es don Luis H. Álvarez. La obra que ha hecho Luis H. Álvarez con los indígenas, simplemente hay que ir allá y verla. Y hay que ver el reconocimiento que los grupos indígenas le tienen a Luis por las cosas que este hombre ha hecho en sus 96 años. Este hombre tiene 96 años y que sigue trabajando con toda intensidad y además con mucha efectividad, porque él entiende bien la problemática que ahí se está manejando. El zapatismo resulta ya un poco caricaturesco en este momento, sobre todo con un subcomandante Marcos que ha perdido aquel halo de idealismo que en el año en que hace 20 años, cuando se inició el movimiento, pues estaba presentando. En aquella época se le veía como un personaje enigmático, nadie sabía quién era, se le veía como un hombre movido fundamentalmente por el idealismo. Y ahora Marcos tiene otra perspectiva. En primer lugar, la ubicación de Marcos como jefe de un movimiento armado en este momento resulta insostenible, porque no existe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las fotografías que la revista Proceso, en su número, en donde la portada la ocupa nada más y nada menos que don Manuel Bartlett, a quien el Proceso está lanzando una acusación gravísima de haber estado presente en el proceso de tortura al Kiki Camarena. Y sí, si Bartlett estuvo ahí presente, el asunto se vuelve seriosísimo. Y luego toca el tema de
los zapatistas y trae las fotografías. Y claro, la vestimenta muy colorida, en lo que se refiere a ambientación, se ve hasta bonito, ¿no? Pero cuando uno se fija, la mayoría de las armas que tienen ahí son armas viejas. Esto no habla de un grupo que tenga una militancia, y además su discurso es un discurso que suena muy difícil de resultar creíble, porque las personas que se han acercado como voluntarios a trabajar con el zapatismo se han dado cuenta de que el movimiento es un movimiento que ha tenido como segunda bandera la bandera del indigenismo, y está trabajando allí y hace algunas cosas, y seguramente tiene algunos pequeños grupos en donde su presencia es bien reconocida, pero presentar al grupo como el gran opositor al Tratado de Libre Comercio me parece una desproporción gigantesca, sobre todo porque yo me pregunto si los indígenas celtales y tojolobales leyeron alguna vez el Tratado de Libre Comercio como para poder oponerse a él, como para tener una conciencia de que había que declararle la guerra al gobierno mexicano y a su ejército, porque eso dice la proclama de el 1 de enero del año 94, es exactamente lo que dice, que se le declara la guerra a la nación al gobierno mexicano y al ejército mexicano, y se rechaza la validez del Tratado de Libre Comercio. Todo esto indiscutiblemente es un escenario que no checa con los indígenas, que son los menos conocedores del tema y además los menos afectados por el tema. ¿En qué el Tratado de Libre Comercio, me pregunto yo, iba a afectar a estas comunidades indígenas de esta zona? ¿En qué? Si estuviéramos hablando del Bajío, el área de los zapateros, si estuviéramos hablando de las zonas industriales del norte y las manifestaciones se hubieran producido ahí, habría una razón. ¿Por qué? Pues porque indiscutiblemente estas áreas económicas entran en tensión cuando se lleva a cabo un acuerdo de esta magnitud. Llama la atención que la reunión de los zapatistas viene acompañada de la presencia de personas que vienen de otros países y que están muy enamoradas del proyecto zapatista desde afuera. Entonces llegaron ahí canadienses, llegaron ahí personas de Italia, llegaron personas de diferentes países, y después de estar de visita en estos lugares se fueron a Oaxaca. ¿A dónde? A las áreas en donde la coordinadora está provocando toda una serie de problemas que sin duda en este año van a ser especialmente representativos de este rechazo de la izquierda a todas estas decisiones que se tomaron finalmente en la Cámara, que echan a funcionar, ponen a funcionar las reformas sobre las que tanto se ha estado hablando y discutiendo. De la ciudad de Oaxaca se fueron a la Ciudad de México, y cuando menos a dos de las canadienses que venían ahí las detuvieron cuando estaban practicando el deporte de arrojar cócteles Molotov primero contra un cajero de un banco y luego contra una agencia de vehículos Nissan.
Y en ese momento la policía les detiene y entonces se arma todo un lío y hay una serie de reclamos. En Montreal se junta una manifestación que se presenta frente al Consulado de México en Montreal y exige la inmediata liberación de ciudadanas canadienses que ejercían sus derechos políticos de militancia en la Ciudad de México. Es decir, se entiende como ejercicio de la militancia el tirar un cóctel molotov contra el que está enfrente. Los anarquistas que celebraron su reunión 26, 27 y 28 de diciembre, los anarquistas sacaron en internet una carta de invitación al encuentro. Entonces uno tenía que inscribirse, estaba prohibido llevar grabadoras, llevar cámaras fotográficas, y al final solo ellos iban a darse el derecho de decir de qué habían hablado. Bueno, pues el grupo anarquista del Círculo Negro hace una rueda de prensa en la Ciudad de México y en esa rueda de prensa reparte un documento en donde dice, y esto me parece verdaderamente preocupante, abandonamos, dice, el prejuicio del valor de la vida humana. Dice, y declaramos que nuestros objetivos no son solo los bienes inmuebles, sino son las personas. Es decir, de ahora en adelante iremos también por las personas. Una declaración de esas es algo, es decir, vamos a cometer crímenes, pero estamos en nuestro derecho porque es nuestra expresión política, ¿no? Esto que parece absolutamente insensato, sin embargo, en la práctica, comienza a producir algunos efectos. Varios de los fotógrafos de los diferentes medios de comunicación quisieron retratar a los líderes anarquistas que estaban repartiendo el documento. Y entonces los anarquistas atacaron a los periodistas, les quitaron las cámaras, se las rompieron. Llega la policía, llegan los granaderos, los periodistas les reclaman y les dicen que los atacaron, y la respuesta del policía que sale en la televisión es: pues la culpa es de ustedes, ¿por qué se ponen a fotografiarlos? ¿Sí? Y ahora les fue bien porque les tocó a las cámaras, a la próxima les va a tocar a ustedes. Y uno dice, ese es el lenguaje del policía, es decir, el ciudadano que fue agredido porque sacó una fotografía, es que es su trabajo porque él es fotógrafo, y le rompen la cámara, lo cual es un deterioro normalmente para su propio peculio, porque los periódicos no les dan las cámaras normalmente a los periodistas, y se queja con el policía todavía le dice, pues te fue bien, ¿no? A la próxima te van a dar a ti, ni modo, como diciendo, pues los señores son intocables, auténticamente intocables. Y simultáneamente con esto nos encontramos con que los grupos de autodefensa crecen en su acción en el estado de Michoacán y se produce una situación que francamente parece una especie de guerra civil la que se está generando en estos lugares, ¿no? Porque la fuerza de los grupos de autodefensa, la fuerza de los grupos del crimen organizado y la inoperancia de los organismos federales, pues se están sumando para crear una situación muy complicada. El lunes de esta semana, al mediodía, cuando yo me trasladaba a la casa, yo pongo siempre a esa hora el noticiero de Solórzano, y me tocó ir en vivo
el discurso del gobernador de Michoacán diciendo que en el estado las cosas están bajo control, que en poco tiempo esto se va a terminar, que en realidad no hay grandes problemas y que con toda facilidad se va a resolver el asunto. Y está uno mirando en el periódico los autobuses incendiados, los fulanos con las ametralladoras en la mano y el gobernador diciendo no pasa nada, todo está bajo control. Pero lo que más me asustó fue el discurso del secretario de Gobernación Osorio Chong, que dice: las administraciones anteriores nos heredaron un cuadro de violencia muy serio porque creyeron que el fuego se combate con fuego. Nuestra estrategia es totalmente diferente, es una estrategia de inteligencia y entonces acabaremos con el crimen sin disparar un solo tiro. El artículo de Aguilar Camín, el artículo de Federico Reyes Heroles, Jesús Silva Herzog Márquez y Sergio Sarmiento de ayer, léanlos. Impresionante el análisis que hacen diciendo cómo es posible que un secretario de Gobernación diga estas cosas. ¿Qué mensaje le está enviando primero a la sociedad y luego al crimen organizado? O sea, tú me puedes tirar de balazos, yo no te voy a contestar, porque yo tengo mis medios de inteligencia que hacen que yo no necesite disparar. Cuando están enfrente los fulanos con sus ametralladoras y están los disparos. Decía mi abuela que más rápido se cae un hablador que un cojo. Y en menos de 24 horas el problema de Michoacán se volvió una situación casi incontrolable. Hay un enfrentamiento a tiros, hay 12 muertos. Es decir, si la estrategia era no tirar balazos y ya hay 12 muertos, quiere decir que la estrategia no funcionó y quiere decir que su inteligencia no está funcionando porque no se están dando los resultados. Por lo tanto, nos encontramos en este primer análisis con un cuadro en el que la coordinadora está anunciando que va a volver a ocupar las posiciones en la Ciudad de México. Los grupos de autodefensa están en auténtica guerra civil en Michoacán y el gobernador, quién sabe qué gobierna, pero el estado de Michoacán no. La situación del secretario de Gobernación sigue siendo totalmente imprecisa. Hay una caricatura que es muy ilustrativa. Están unas ametralladoras disparando y les ponen ahí la letrita bang, 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 y abajo está el secretario de Gobernación y le ponen una banderita que dice bla, bla, bla. Es decir, mientras unos tiran balazos, el otro simplemente habla. Entonces, aparecen los zapatistas que hacen una convocatoria a la guerrilla, aparece de nuevo el ERP, aparecen los grupos de autodefensa, se desencadena toda una serie de conflictos de tipo social, precisamente por las maniobras de estos grupos. Se habla de la alianza de las izquierdas y en medio de todo esto lo que se pierde es el intento del presidente de decir tenemos los acuerdos, tenemos las reformas que hacían falta, vamos a salir adelante. Esto se pierde y el asunto es tan serio, y con esto terminamos este análisis, que el presidente, cuando está hablando de los logros que han tenido, se presenta ahí un fulano que la pregunta es cómo llegó y cómo lo dejaron, que se pone mero enfrente del presidente y le dice, usted no nos preguntó, usted no me preguntó. Y el presidente tiene que preguntarle a la sociedad, y mientras el presidente trataba de decirle, joven, está mal informado, el otro le dice una cosa gravísima. Le dice,
nosotros nos hemos organizado y a partir del 26 vamos a iniciar un movimiento de resistencia y vamos a tirar su gobierno. Esto, imagínense reproducido en las noticias de otros países, ¿qué mensaje lleva? Lleva el mensaje de que aquí se está perdiendo el control, se está perdiendo la gobernabilidad, aunque no sea cierto. Pero la imagen, la percepción, que en política es clave, ¿sí? En la política pocas personas son capaces de conocer el contexto profundo, pero todas son capaces de tener una percepción. Y la percepción aquí y ahora es que nuestro país está en una situación crítica en la que la gobernabilidad se les está yendo entre las manos y la izquierda tiene el propósito de tirar al presidente. Pues me parece que el inicio, cuando menos es muy interesante, ¿no? Y nos pone en una situación en la que sin duda el gobierno tendrá que contestar si no quiere perder su liderazgo y su capacidad de decisión sobre la sociedad. Si les parece, lo dejamos ahí y seguiremos dentro de 8 días.